Bendecidos con toda bendición de lo alto. Los miércoles estamos en la serie de enseñanza Secretos del Reino. Cada semana estamos compartiendo acerca del reino de Dios. Ese fue el mensaje de Jesús aquí en la tierra y fue lo que nos envió a predicar a nosotros también. Hoy vamos a ver la importancia de la iglesia en el reino de Dios. Ahora, hay que entender que Dios tiene un plan y propósito para la iglesia, y es por eso que te tiene a ti para un tiempo como este. Tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Salmo 37, verso 23 nos dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Dios tiene un propósito contigo. Jeremías 1:5 nos dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que naciera, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Cuando tú naces con un propósito, con una misión, con una asignación. Tú estabas en el pensamiento de Dios antes de nacer. Ya tú estabas en la eternidad de Dios y te ha dado vida para un tiempo específico y con un propósito. No solo Dios te dio un propósito, sino que tu propósito está ligado íntimamente al cuerpo del que formas parte, al organismo llamado iglesia. La iglesia no es una organización, sino que es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y el plan de Dios para tu vida está ligado a la iglesia. La iglesia está dentro del plan de Dios. En el reino, para su reino, está la iglesia. El reino de Dios es mayor que la iglesia, pero la iglesia es importante. Es una pieza clave para la extensión del reino de Dios. Mateo 16, verso 13 al 19, mira lo que nos dice. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te ha dado esa revelación. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, Cristo hace una relación entre la iglesia y el reino, y hace esta relación porque el plan y propósito de Dios están unidos a su iglesia. Cristo dice: mi iglesia, no la iglesia de Ibeliz Tejera, no la iglesia Plenitud del Reino que Dios me ha permitido pastorear, no es la iglesia de Pedro o de Juan, no es la iglesia de los judíos ni de los gentiles. Cristo dijo: mi iglesia. Mi iglesia. En otras palabras, esto no es de nadie. Es mi iglesia, dijo Jesús. Cristo toma el principio iglesia como algo tan de Él. Algo muy personal y muy importante. Que se acuerdan cuando la Biblia dice en Hechos capítulo 8, nos dice que se desató una gran persecución contra la iglesia. Y entonces uno de los que perseguía la iglesia, ¿se acuerdan? Era Saulo. Y un día Saulo se encuentra con Jesús. Y Saulo le pregunta: ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Saulo no conocía a Cristo. Saulo perseguía a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Cristo. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo los estaba metiendo presos y aún consentía en la muerte de muchos de ellos. Cuando Saulo tiene un encuentro con Cristo, Cristo no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos? ¿O por qué estás persiguiendo a mis seguidores? No. Cristo no le dice así. Cristo le dice, oye, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esto es muy personal para Jesús. La iglesia es algo personal para Cristo. Por eso tú tranquilo, cuando alguien te persigue, cuando alguien se mete contigo, no es contigo que se está metiendo. Cristo se va a encontrar con ellos en el camino y le va a decir, oye, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué te estás metiendo conmigo? Cuando se meten contigo, que tú eres la iglesia, no eres solo, es un cuerpo, pero cuando se meten contigo, Cristo dice, espérate, ¿por qué tú me persigues al que te está persiguiendo? Así lo decimos los puertorriqueños, ¿por qué te estás metiendo conmigo? Aleluya, cuando alguien le quiere hacer daño a otra persona. Que tengan cuidado los que se meten contigo, iglesia del Señor, para hacerte la vida de cuadritos, para hacerte daño, porque no es contigo, se están metiendo con el Señor. Aleluya. Jesús le hizo una advertencia a Pablo. Le dijo, dura cosa testar cosas contra el aguijón. En otras palabras, no te pongas a jugar con una abeja porque te va a picar. Nosotros somos las abejas de Cristo. Cristo le está diciendo, no te metas con mi iglesia. Hermano, todo aquel que se ha metido con la iglesia ha salido mal. Ha salido mal. Para Cristo la iglesia es muy importante. Y hay que tener claro que la iglesia es algo más poderoso que simplemente ir a un lugar a cantar 2 o 3 alabanzas y a oír a alguien hablar bonito. Es algo más poderoso la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes donde tú te reúnes. Se convierte en iglesia porque están allí toda la iglesia, todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo. Porque la iglesia no eres tú solo. La iglesia es un conjunto de miembros que hacen el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:20 nos dice, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Habrá muchos nombres para identificar, ¿verdad?, el lugar y las personas que se están reuniendo allí, pero solo es un cuerpo. Y mira lo que dijo Jesús en cuanto a la iglesia. Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En ese momento no la había edificado. Él dijo, edificaré. Jesús es quien edifica la iglesia. Imagínese que le hubiese dejado ese trabajo a Pedro. Imagíneselo por un momento. Habría edificado un montón de personas emocionales cortando orejas a tutiplén por ahí para abajo. Imagínese. Por eso Jesús dijo, yo la voy a edificar. Jesús está edificando su iglesia en su forma, en su manera, como Él quiere. Primera de Pedro 2:4-7 dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Aleluya. Antes era una piedra inerte, muerta, pero cuando te acercas a la piedra angular, a la piedra viva, tú te conviertes en piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella jamás
será defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Para Cristo poder comenzar a edificar su iglesia, tenía que estar la piedra angular en su sitio. Es por eso que Cristo tuvo que morir y resucitar. Y ahora la piedra está en su sitio, en Sión. Y Sión es su iglesia en esta hora. Él es la piedra angular. La piedra angular es la piedra que es base para poder formar el edificio, para que se construya algo. Necesita una base sólida. Y Él es la piedra angular. Las demás piedras se van acomodando en los ángulos de la piedra angular. Si quitas la piedra angular, todo lo demás se cae. Tú y yo somos piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Cuando la iglesia se reúne, está siendo edificada a través de la palabra de Dios. Cuando tú me estás escuchando, cuando tú escuchas a tu pastora, tú estás siendo edificado con la palabra del Señor, porque la palabra es Cristo y Cristo es quien edifica su iglesia. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué te está edificando? Para que llegamos a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. También sigue diciendo que estamos siendo edificados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, para ser linaje escogido. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres linaje escogido, eres descendencia de Dios. Eso tiene que ver con genética. Cuando aceptaste a Cristo, tu genética cambió, tu DNA cambió. Ahora perteneces al linaje de Cristo, aleluya. Eres real sacerdocio. Eres de la realeza, escogido para ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Hay un propósito: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo está edificando la iglesia para ser una casa espiritual donde se reúna el linaje escogido, los reyes del reino, la nación santa, pero con un propósito. Te edifica para que proclames las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas, de la oscuridad, te sacó a su luz admirable. La iglesia es importante en el reino de Dios porque está llamada a proclamar, a declarar que Dios hace cosas maravillosas, a publicarlo a los cuatro vientos. Dios hace maravillas, y que si Él nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad donde estábamos, a su luz admirable, también lo puede hacer con otros. Iglesia, estás llamada a llevar su luz. Compártela por todas las naciones. Ese es el propósito principal de la iglesia. Compartir las buenas noticias, que de eso estaremos hablando más adelante, y de las llaves del reino de Dios. Así que nos vemos la próxima semana en Secretos del Reino. Bendecido.